En esta clase veremos las estructuras de control y tenemos dos subtemas, las estructuras de decisión y las estructuras repetitivas. Nuestro objetivo será identificar la sintaxis y el funcionamiento de las estructuras de decisión y de repetición. Entonces tenemos dos estructuras. Aquí tenemos las de decisión y las repetitivas o cíclicas. Entonces comenzamos con las de decisión. Tenemos dos, if-else, y tenemos a switch case. Y esta es la sintaxis de cada una de ellas. Por ejemplo, en if-else empezamos con la palabra reservada if y debemos de tener unos paréntesis donde va a ir la condición. Entonces este tipo de estructura, como su nombre indica, es de decisión. Tenemos una condición que hay que cumplir. En caso de que se cumpla, pues ejecuta estas instrucciones. Si no se cumple esta condición, podemos poner otra condición. Y eso lo haríamos con un else if. Abrimos llaves nuevamente y se ejecutan otras instrucciones. Y aquí podemos ir agregando los else if que necesitemos dependiendo la cantidad de condiciones que queramos evaluar. Cuando ya hayamos escrito todas las condiciones posibles, entonces podemos poner un else, que significa qué cosa va a realizar en caso de que no se haya cumplido ninguna de las condiciones anteriores. Y terminamos con una llave. Esa sería la sintaxis. Nos vamos con switch case y de igual manera utiliza algunas palabras reservadas, en este caso la palabra switch, todo con minúsculas. Y abrimos paréntesis para escribir el nombre de una variable, que es el valor de esa variable, es lo que vamos a ir evaluando en cada uno de los casos. Entonces tenemos el case 0. En caso de que la variable tenga el valor 0, entonces se ejecutan estas instrucciones. Y también tenemos que poner esta palabrita reservada break, para que en caso de que entre en este caso, en el caso 0, pues ya no se ejecuten los demás case, sino que salga del switch. Por eso es importante poner este break. Y continuamos con otro valor, otro posible valor de la variable. En caso de que la variable que definimos aquí tenga el valor de 1, bueno, pues ejecuta estas instrucciones y ponemos el break. Y nos vamos así, ¿no? Dependiendo del número de posibilidades o de posibles valores que tenga la variable. Y por último, utilizamos esta palabra reservada default, que lo que nos indica es de que en caso de que ninguna de las anteriores se cumpla, bueno, ¿qué va a pasar? Y cerramos nuestra estructura switch con una llave. Bueno, y nos vamos con las estructuras repetitivas o cíclicas. Tenemos tres. La primera es un for, un while y un do while. Entonces, para la estructura for, que es de las más sencillas, tenemos la palabra reservada for y paréntesis. Dentro de los paréntesis tenemos tres parámetros. El primero nos va a indicar en qué valor va a comenzar la variable, cuándo va a terminar y el incremento, si va a ir de 1 en 1 o de 2 en 2. Por lo general es de 1 en 1, ¿no? Entonces, para esta estructura debemos de conocer cuántas repeticiones queremos darle al ciclo, porque aquí podemos poner, bueno, inicia en 1 y termina en 5. Entonces va a dar 5 vueltas, ¿no? Entonces entra las instrucciones, regresa nuevamente aquí, comprueba si no ha llegado su final, si no, pues vuelve a entrar y se repite. De esa manera funciona el for. En el while utilizamos la palabra reservada while y entre paréntesis ponemos una condición. En caso de que se cumpla la condición, pues se ejecutan las instrucciones y cerramos. Y el do while, primero ponemos un do y ejecutamos las instrucciones y luego comprueba la condición. Entonces aquí hay una diferencia entre el while y el do while. El while puede ser que nunca se ejecute, porque primero comprueba la condición y si no se cumple, pues ya nunca hace estas instrucciones. En cambio, en el do,
al menos una vez ejecuta las instrucciones. ¿Por qué? Porque dice, haz esto, ¿no? Y lo hace. Y ya después es que comprueba si la condición se cumple, entonces vuelve a entrar. Y si no, pues ya sale. Bueno, entonces, esto lo vamos a ver con algunos ejemplos prácticos. Entonces, vamos a abrir nuestro Visual Studio. Y vamos a crear un archivo que se llame persona.php. Y ahí vamos a trabajar. Recuerden que estos programitas hay que irlos guardando en la carpeta PO2U. Bueno, y vamos a hacer un programa con la estructura de control de decisión if else. Les platico más o menos qué vamos a hacer. Vamos a declarar un atributo año de nacimiento para que el programa calcule la edad de la persona. Y al final nos tiene que decir si es mayor de edad o si es menor de edad. O si puso, no sé, algún año que no es válido, pues te has equivocado de fecha, ¿no? Entonces ahí es donde vamos a implementar la estructura de control if else. Declaramos nuestra clase. Declaramos nuestra clase. Y nuestro atributo. Año de nacimiento. Por lo general, en variables, atributos, en métodos, en los nombres que utilicemos dentro de nuestros programas, no utilizamos la ñ. Entonces, por eso estoy poniendo año, ni acentos. Entonces, por eso puse año NAC. Que va a representar pues el año de nacimiento de la persona. Vamos a crear el constructor. Una persona va a tener un nombre y va a tener un año de nacimiento. El nombre no lo puse por acá, lo vamos a poner. Y recuerden que este this es importante para hacer referencia al atributo que estoy definiendo acá. Y este segundo valor que estoy escribiendo es la variable que le van a pasar al constructor. Está recibiendo aquí el constructor. Voy a crear un método que va a ser el encargado de calcular la edad. Y declaro una variable donde voy a atrapar ese valor que yo calcule. La edad va a ser igual. Aquí hay una función en PHP que se llama date. Y bueno, y como su nombre lo indica, pues nos devuelve la fecha. Pero si yo en los parámetros le paso la Y mayúscula, solamente me va a devolver el año actual. Entonces lo que estoy haciendo pues es simplemente restando el año actual menos el año de nacimiento, que así es como se obtiene la edad de una persona, ¿no? Bueno, cualquier edad. Entonces, y por último pues voy a retornar ese valor de edad. Bueno.
Otra cosa que vamos a agregar en nuestro programa es un método que me va a permitir manipular o poder utilizar el atributo nombre. Entonces, esto tiene que ver un poco con el encapsulamiento. Ya ven que los atributos son privados, y si son privados solamente la clase donde están definidos puede utilizarlos, como en este caso estoy utilizando pues el año de nacimiento. ¿Por qué? Porque este método está dentro de la clase, entonces puede utilizar el atributo privado. Pero si yo estoy fuera de la clase, ya no voy a poder acceder a ese atributo. Entonces lo que tengo que hacer es crear métodos públicos que me devuelvan esos atributos para que yo pueda utilizarlos fuera de la clase. Entonces, como les decía, pues esta es parte del concepto de encapsulamiento que vimos en la primera unidad. Entonces, estos métodos por lo general empiezan con get, que sería obtener, ¿no? Estamos obteniendo el nombre. Y lo único que hacen pues es retornar el valor del atributo. Les repito, esto con la finalidad pues de que fuera de la clase yo pueda acceder a este valor. Entonces, ahora si se dan cuenta ya estoy fuera de la clase. Esta llavecita es la que está cerrando la clase que declaré hasta arriba. Aquí, de hecho lo señala con un recuadro. Aquí estoy abriendo la clase y hasta aquí la estoy cerrando. Entonces, me posiciono afuera de la clase. Y aquí voy a crear una instancia de la clase persona. Entonces, recordemos que estas instancias pues son los objetos, ¿no? El objeto pues le puedo poner el nombre que quiera, siempre y cuando pertenezca pues a la clase que estoy definiendo. Un chico pues es un objeto de la clase persona, o podría poner algún nombre en especial, ¿no? Pero bueno. Palabra reservada para crear objetos, new, y el nombre de la clase. Entonces aquí voy a revisar mi constructor, qué información es la que va a recibir, un nombre y un año. Entonces aquí le voy a pasar el nombre y aquí le voy a pasar el año. Y listo, ya con esto pues ya estoy creando mi objeto con la información necesaria para su creación. Y ahora pues lo que voy a hacer es simplemente calcular la edad e imprimirla. Edad, concateno el valor o el resultado de calcular edad. Entonces chico recibe un mensaje que calcule su edad. Bueno, entonces aquí ya estoy devolviendo la edad. Entonces, lo que voy a hacer ahorita es la comprobación, lo que les decía, utilizar la estructura de decisión. Entonces pongo la palabra reservada if. Así que, bueno, si la edad, recuerden que este método pues es el que me devuelve la edad. Si la edad es mayor o igual a 18, pues ¿qué va a significar? Entonces voy a imprimirle aquí un mensajito donde me diga eres mayor de edad. Bueno, por ahí habíamos visto esta instrucción, que simplemente es un salto de línea. Bueno, ¿qué estamos haciendo aquí? Entonces, si la edad es mayor o igual a 18, me va a lanzar un mensaje, va a dar un salto de línea, le va a imprimir la palabra hola, va a concatenar el nombre, que en este caso el nombre es Pedro, va a decir hola Pedro,
y va a concatenar nuevamente otro mensajito fijo que va a decir eres mayor de edad. Entonces va a decir al final, hola Pedro, eres mayor de edad. Bueno, entonces ese es en el caso de que la edad sea mayor o igual a 18. Entonces, pero, ¿qué pasa si no? Entonces vamos a hacer aquí la comprobación. Si la edad del chico es menor a 18 y este es un operador lógico que une dos condiciones. Entonces, si es menor de 18, pero también cumple que sea mayor o igual a 0, entonces significa que es menor de edad. Entonces, para no volver a escribir todo, voy a copiar todo esto, porque básicamente es lo mismo. Hola Pedro, pero aquí le vamos a poner eres menor de edad. Ahora, ¿qué pasa si no cumple con ninguna de esas opciones? ¿Cuál sería esa opción de que no sea ni mayor de 18 ni menor de 18 pero mayor o igual a 0? Pues que sea menos algo, ¿no? Menos 2, menos 3. Y pues una persona pues no puede tener esa edad en negativo. Entonces, ¿qué significa? ¿Qué significa si no entra ni en esta condición ni en estas condiciones? Pues significa que la persona se equivocó al escribir el año. Entonces le vamos a poner te has equivocado de fecha. Guardamos cambios, control S, recuerden que es para guardar, y vamos a ejecutar. Entonces recuerden que para ejecutar nuestros programas PHP y lo podamos ver en el navegador, nuestro servidor PHP debe de estar corriendo. Entonces vamos a CSAM y verificamos que nuestro Apache, en mi caso ahorita está apagado, lo voy a iniciar, esté funcionando. Ya lo puedo cerrar. Y ahora sí me voy a ir al navegador. Localhost, diagonal, o 2U. Y aquí aparece persona. Entonces, en este caso, me está diciendo edad 1, porque le puse el año 2020. Dice, hola Pedro, eres menor de edad. Entonces ya está entrando en la segunda condición. Vamos a cambiar esos valores para que veamos que entra en las otras. Entonces, por ejemplo, voy a poner 1982. Guardo cambios y me voy nuevamente al navegador. Actualizo. Edad 39. Hola Pedro, eres mayor de edad. Entonces, dependiendo pues la edad que nosotros, el año que nosotros le pasemos, pues va a ser la respuesta que nos devuelva. Bueno, voy a cambiar el año y ahora voy a poner 2050. Guardo cambios. Es importante siempre guardar cambios porque si no, no se va a ver reflejado en el navegador. Actualizo. Edad menos 29. Te has equivocado de fecha. Entonces, allí vemos que entra en las tres opciones de nuestra estructura de decisión.